bueno, era una persona, quiero platicar una pequeña anécdota. Recuerdo muy bien que hace mucho tiempo, en algún lugar muy lejano, en un rancho, un caballo se fracturó. Sufrió de una pata, el caballo ya no podía caminar, los dueños tenían que seguir hacia adelante, no se podía cargar el caballo literalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El dueño del caballo saca una pistola y le da un balazo al caballo, que automáticamente el caballo literalmente muere al instante. La hija le dice, ¿qué has hecho? Eres un despiadado, no tienes misericordia, no tienes compasión. Y el dueño, el propietario del caballo le dice a la hija, le dice, lo que más pude hacer por este caballo, que tanto amaba yo también, es tener compasión. ¿Para qué? Para que ya no sufra el dolor. ¿Sí? Esto es lo que buscaba Siddhartha Gautama, la compasión, el sentido del dar, el sentido de encontrar una solución al dolor. Y en su iniciación estuvo literalmente rodeado de grandes maestros que poco a poco él fue comprendiendo y abriendo los ojos. Y bueno, como después tales emociones podía holgarse de los festejos reales, de las danzas gozosas, en los combates de elefantes, en las cabalgatas de los hombres y mujeres que pasaban entre sus ojos a los sones de tambores y címbalos. Porque Brahma creó este mundo lleno de espantosos dolores y de incesantes goces que aspiraban donde iban todos aquellos seres que buscaban esas bandadas de cisnes viajeros que volaban en primavera más altos que las nubes, en busca de las montañas, tomando estación de las lluvias, y Yamuna y Ganges que había tras las oscuras moles del Nepal y los enormes domos nevados de los Himalayas hincados en el cielo. Y bueno, esta fue parte de su iniciación, el ver que existía una realidad fuera de esta realidad. Y quiero platicarte sobre la palabra Bereshit, Génesis. Génesis tiene diferentes traducciones, y ya que Siddhartha Gautama, el Buda, buscaba trascender el dolor, trascender el sufrimiento, ir más allá del pensamiento habitual. Lo tenía todo, lo dejó todo, pero él creía que lo que estábamos viendo no era real, que simplemente el sufrimiento no era parte del ser humano. Y tanto así que su enseñanza se transgiversó, ya que el budismo no es una religión, no es idolatrar al Buda, no es de que Buda vino a salvar, no trata nada de eso. Simplemente Buda lo que viene a compartir es un mensaje, una guía, como él encontró la iluminación. Y realmente la búsqueda de las personas no está externamente en un objeto, en una persona, en un grupo de personas. Está excelente, pero el Buda decía que es primero mejor encontrarse a sí mismo. Y los grandes maestros, los grandes iniciados, siempre han hablado de esta iniciación interna. Y bueno, contaba Gautama 29 años cuando decidió abandonar definitivamente el palacio de su padre, rompiendo todo lazo con su vida pasada para buscar liberación en la soledad. Y la verdad en la mediación, en frases simples y conmovedoras. La tradición relata de muda despedida a la esposa y al hijo. Antes de marchar piensa en su hijo recién nacido. Imagínate la imagen de Siddhartha Gautama que se va
en busca de la iluminación, en busca de encontrar su yo, encontrar la respuesta. E imagínate dejando a un niño recién nacido. Probablemente podamos pensar que qué egoísta, ¿no? Quiero ver a mi hijo, dice. Se encamina al apartamento de su esposa y la encuentra dormida sobre su lecho sembrado de flores, la mano sobre la cabecita del infante. Gaudama piensa, si parto la mano de mi esposa para abrazar a mi hijo, la despertaré. Y bueno, cuando sea Buda, volveré a ver a mi hijo. Cuando sea Buda, volveré a ver a mi hijo. Fuera le esperaba su caballo Kantaka y el hijo del rey huyó sin nadie le viera, huyó lejos de su mujer y de su hijo para hallar la paz del alma y brindar al mundo y a los dioses. Tras de sí avanzaba como una sombra. Mara, él acechado el momento en que pensamiento de injusticia o de deseo brotaba de aquella alma que luchaba por la salvación, un pensamiento que le diría fuerza sobre el odiado enemigo. Y bueno, esta es una pequeña introducción, un pequeño resumen de este Buda Siddhartha Gautama. Pero pasó luego varios años, alrededor de 5 ascetas jainos. Jainos, nombre significa vencedores. Era una secta de fanáticos ascetas existente en el sur de la India, mucho antes de la fundación del budismo, con el que tiene grande analogía, el que llevaron a la escuela de Uruvubala en una mangada a orillas de un río de mansos bellos, después de sujetarse mucho tiempo en una disciplina implacable, pudo convencerse de que ningún anhelado fin le conducía. Bueno, él quería de cierta forma agradar a los dioses, hacerlos ver que la realidad que vivimos se puede escapar, que es posible salirte de tu cuerpo, que es posible hacer esa iniciación dentro de ti y hacer esos viajes astrales, esos viajes al nirvana, donde no existe ni el llanto ni el dolor. Ya en muchas civilizaciones lo hemos visto, lo hemos visto en los mayas, los hemos visto en los toltecas, los hemos visto en los incas, lo hemos escuchado en el cristianismo. Tal vez no lo has escuchado, pero yo sí lo he escuchado en diversas fases del ser humano. Siempre se habla de un lugar donde no hay más llanto ni más dolor. Y bueno, hablando de estos jainos, que significa vencedores, un día les declaró su renuncia a tales mortificaciones inútiles y su resolución de buscar la verdad por sí mismo, valiéndose solamente de la meditación. A tales palabras, airados los ascetas fanáticos con sus cuerpos esqueléticos, que literalmente no comían nada, solamente comían una vez al día, porque pensaban que para encontrar la iluminación era a través de la restricción y del sufrimiento. Y sus rostros ecuálidos se alzaron con desprecio y dejaron solo a su compañero junto al río. Literalmente lo dejaron solo y gozó entonces sin duda la embriaguez de la soledad. En medio de la naturaleza virgen, este refrigerante manantial descrito en la literatura budista, cuando nadie distinguió ante mí y detrás de mí, gozó la permanencia de mi soledad entre los bosques. Para el monje solitario anheloso de perfección, es allí gozosa la vida, solo sin compañeros en la selva amable. ¿Cuándo alcanzaré el fin? ¿Cuándo te has preguntado esa pregunta? ¿Cuándo alcanzaré el fin de esta realidad? Ya que te comentaba que la palabra Bereshit, Génesis, quiere decir el sueño que los arquitectos crearon. Que lo que vemos realmente no es la realidad en sí.
que solamente estamos viviendo una fantasía sobre otra fantasía y otra fantasía y otra fantasía, y que al final, cuando llegan los días, solamente te das cuenta de que viviste un mundo surrealista, pero tampoco quiere decir que lo que estés viendo no sea totalmente la realidad, simplemente que el Buda trataba de buscar ese pequeño balance entre el ruido, entre el caos y la armonía, para poder enseñarle a los dioses, aquellos venidos de las estrellas que él no ignoraba, que había una perfecta armonía, un perfecto balance. Y bueno, nuestro personaje, cuando nadie distinguió ante mí y detrás de mi gozo, estas son las palabras literales de nuestro personaje: gozo en la permanencia de mi soledad entre los bosques. Para el monje solitario anheloso de perfección, allí gozaba la vida, solo, sin compañeros en la selva amable. Cuando alcanceré el fin, cuando estaré libre de pecado. Y la noche lo sorprendió, e idéntica postura, sentado en las piernas, cruzando bajo el árbol de sus meditaciones de 100.000 hojas murmurantes, a la orilla del río, ornada de flores por Ginalda, la abarrigada corona de los bosques. El monje permanecía sentado gozosamente, entregado a su meditación. No había mayor felicidad para él. Un pastor enamorado del aspecto ingenuo y grave de la secta de Aura Benefica le llevaba todos los días leche y bananas. Una gacela atraía su dulzura, se le acercaba hasta comer en su mano los granos de arroz y casi sentía feliz, casi encontraba la plena felicidad el Siddhartha Gautama, este personaje llamado Buda, que a lo largo del tiempo ha sido prácticamente un personaje que a mí en lo personal me ha cautivado, me ha llamado la atención. Y bueno, para cerrar este capítulo, que podríamos seguir hablando del Buda de Siddhartha Gautama, he tratado aquí de colocar el Nirvana en su correspondiente lugar, en el orden de los fenómenos parapsíquicos de la iniciación. Es sello esencial para la clara comprensión de la persona de Buda y de su papel en el mundo, puesto que su doctrina y su obra son sus consecuencias. El mérito de un iniciado, de un reformador o de un profeta cualquiera depende, en primer lugar, de una intensa y directa ciencia de la verdad. Su doctrina nunca es otra cosa que una razonada explicación de ese fenómeno inicial, que siempre es, bajo una u otra forma, una revelación o una inspiración espiritual. El Nirvana aparece como la penúltima etapa de la alta iniciación, presentida por la Persia, Egipto, Grecia, y que realizó el Cristo, lo que el budismo llama la extinción o el fin de la ilusión. No es pues más que un estado parapsíquico intermedio, la fase neuroatómica y amorfa que precede al brotamiento de la verdad suprema, pero presenta algo importantísimo. Observar la forma completa de que el Buda realiza a través de su vida, las fases, todas de la iniciación, como debía Cristo realizarlas en la suya, coronándolas con la resurrección. Transcurrida cuarta noche de la iluminación, experimentó Gautama, según reza la tradición, un placer inmenso, una nueva fuerza inundó sus venas, animándole con un nuevo valor. Sintió que
Al alcanzar el nirvana se había liberado de todo mal, templado en las muertes como en las aguas de la laguna Estigia. Se sentía invencible